Discípulos del tercer milenio, Shalom. Que el Rúa del Eterno, el Espíritu Santo, venga sobre cada uno de ustedes y puedan florecer en todo momento. Que de la gracia sobreabundante que el Eterno se ha reservado para los últimos tiempos, pues para que usted y yo seamos partícipes, como dice Hebreos capítulo 11. Todas las bendiciones que están ahí reservadas, de las cuales no fueron partícipes los héroes de la fe, como Sansón, Jefté, Gedeón y muchos grandes héroes de la fe, como dice Hebreos 11, no pudieron ellos ser partícipes de esa riqueza inmensurable que el Padre ha retenido, que yo no alcanzo a imaginarme. Una cosa es entender un poquito de la Torá, del Taná, de las Escrituras y de las interpretaciones que maestros llenos de espíritu de sabiduría de lo alto pueden compartir de manera sencilla. Bienvenidos a este nuevo tiempo. Creo yo con toda firmeza que el Espíritu Santo está preparando, está cociendo algo extraordinario. En la mañana meditaba y decía, el Padre no le va a dar la victoria al enemigo. No va a permitir que, aunque estos tiempos sean sumamente difíciles de vivir para creyentes en Yahshua HaMashiach y para no creyentes, para personas que tienen una fe firme y también para aquellos que, como yo, necesitamos ser alimentados en esa fe. Tenemos la necesidad de compartir. Saludamos a todos aquellos que de todas partes del mundo, por así decirlo, de mi pequeño mundo y de los lugares escasos que he ido a otros países, pueden estar pendientes de esta temática, a ver si hay algo que les edifica, que les impulsa, que les anima. En medio de tantas cosas que están profetizadas en las Escrituras. Recuerda que la palabra profética más segura es la Escritura. Yo puedo decirte con toda autoridad que te profetizo en el nombre del Padre, que te profetizo en el nombre del Hijo y por el mover sobrenatural del Espíritu Santo, que si tú obedeces las enseñanzas que en este libro están escritas y que vienen de parte del Creador, tu vida va a terminar bien. En medio de la tragedia, en medio de las injusticias, en medio de la ingratitud, del abandono, el Padre tiene una palabra para ti, además de llenarte del poder del Espíritu Santo para bendecir vidas, para sanar corazones quebrantados, para restaurar familias rotas por tragedias muy dolorosas vividas. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, aquel que tiene poder para hacer posible lo imposible, aquel que te equipa para enfrentar situaciones bastante duras y te saca en victoria, como a Daniel, como a José. También lo hará contigo y conmigo. Si es que el Espíritu Santo del Padre nos ubique en gracia delante del corazón del Eterno y decide Él desde lo alto decretar bendecirte. Mira, mucha buena intención hay en los decretos y en las palabras de bendición. Y es lo que anhela escuchar nuestra alma y nuestro espíritu cuando está angustiado. Pero hay profecías que solo se van a cumplir a partir de la obediencia que tú y yo podamos desatar humana y voluntariamente. Y hay otra obediencia que solo el Espíritu Santo te faculta con poder, porque humanamente es imposible. El ayuno nos ayuda, la oración, el clamón, la súplica nos ayuda. Y aún en la oración eficaz o la oración efectiva tiene que ser guiada exclusivamente por el Espíritu Santo, que toma del corazón del Padre y del Hijo y lo pone en tu corazón y en el mío
y nos permite ser aceptos delante de Dios, y nuestra voz y nuestra súplica es oída delante del Padre, y Él dice: así como pediste, así te sea hecho. Tu calamidad, tu tragedia, tanto económica, espiritual, moral, intelectual, tu vida quizás de lucha por salir de una adicción o de una cadena amorosa, fallida, triste, o de una atadura sexual pecaminosa, solo puede ser rota por la intervención poderosa de Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Y tienes que abrir tu corazón y decir: mira, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y nos hace ver cuando hemos vivido una vida intencionadamente buena, pero no de la experiencia del nuevo nacimiento. Y te das cuenta cuando ya esa emoción, como un romance fallido, está llegando a su atardecer, a su ocaso. Ya cuando has hecho todo lo posible para poder avanzar y no lo logras, tienes que detenerte y decirle al Espíritu Santo que te permita nacer de nuevo como un discípulo que ama en la naturaleza nueva de Cristo en su vida, que ama las cosas que vienen de arriba y no las de la tierra. Que se desate en esta hora un poder de obediencia sobrenatural sobre todos aquellos que nos hemos cansado del sistema religioso evangélico, que bien intencionado pero fallido. Fallido porque solo te lleva a picos de emoción dentro del templo o del tabernáculo, pero que cuando sales a tu trabajo, a tu casa, eres tan vulnerable como cualquier mortal, que muchas veces es ciertísima la palabra. Cuando estás sirviendo y luchas y te esfuerzas por avanzar y encuentras un tope, un obstáculo, una muralla de Jericó impenetrable. Es ahí donde solo la intervención sobrenatural de ángeles y arcángeles a tu favor. Es ahí cuando el cielo se abre y el Padre te escucha, que tu vida y mi vida empiezan a tener un sentido diferente, por el cual hoy clamo a favor tuyo y a favor de mi vida. Abba, Padre. Bienvenido a este tiempo de refrigerio, que el Espíritu Santo nos unja y que venga fuego sobre ti, sobre mí, en tu trabajo, en el auto donde estés, y puedas decir: estoy harto del mismo sistema, de buscar y no hallar. Está bien tus diezmos, están bien tus ofrendas, está bien tu aporte, pero tú tienes que aprender a evaluarte en el Espíritu, si realmente la iglesia, la congregación o tu búsqueda está supliendo esa gran necesidad que tu alma y la mía tienen de verdaderamente encontrarse con el Creador antes que sea demasiado tarde. Discípulos del tercer milenio tienen que ser embestidos de toda la sobrenaturalidad de Dios, que los dones puedan fluir de manera extraordinaria, que aún a través de este medio, cuando toques, puedas recibir el fuego restaurador, reparador, que tú puedas nuevamente volver a intentarlo. Sé que igual como yo fuiste decepcionado, desilusionado, que tomaste malas decisiones que terminaron apartándote de lo poco que tenías de Dios o del Señor Jesucristo o de Yahshua HaMashiach en tu vida, del Ruach, del Eterno, del Espíritu de poder, que te vuelva a quitar toda esa capa de incredulidad, de inseguridad y de desconfianza que todo el sistema religioso evangélico ha provocado sobre ti. Mira, Cristo y solo Cristo jamás decepciona ni engaña a un ser humano. Nuestra búsqueda fue la fallida y nuestra confianza en vasos de barro también. Que el Señor restaure, que el Señor renueve y despierte en ti, porque te aseguro que podrás tener 1000 fiestas y viajar a los 200 y pico de países que hay en el mundo y estar en las mejores playas y comer en los mejores hoteles y restaurantes de París, de Francia y del resto del mundo. Pero llegado a tu realidad y a tu habitación de las verdades
te vas a sentir solo, te vas a sentir abandonado y ni aún tu familia, ni tus hijos, ni tu pareja podrán llenar ese vacío que tú tratas de llenar con las cosas que este mundo, que aunque bonitas muchas y placenteras, jamás podrán llenar lo que tu alma necesita. Ven a Jesús una vez más, vuelve a intentarlo, vuelve a comenzar como yo lo he hecho, para que puedas encontrarte como Saulo de Tarso se encontró con el Salvador. Porque tú te mereces heredar y obtener el sacrificio que a través de sangre, de dolor, de llanto, de tristeza y agonía, Cristo Jesús conquistó para ti y para mí. Bienvenidos a este tiempo de refrigerio. Tenemos en la lección que toca hoy, la número 17, comprender qué es lo que el bautismo en agua significa para un discípulo. Es un paso de obediencia, es un nacer de nuevo. Es el decir, aquí empiezo nuevamente. Y es rogarle, pensaba en algo distinto, no solo que un pastor o líder como yo te sumerja en aguas, sino que podamos clamar y tener la misma experiencia que tuvo el Mesías Yahoshua. Ese nacimiento de nuevo, ese abrirse los cielos y descender el Espíritu Santo mismo y llenar la vida y equiparla con aquellas armas y con aquellas herramientas que necesitas tú y yo, que necesitamos para tener una vida victoriosa. No solo el ser parte de la membresía o de un número más en una congregación que tiene 10, 15, 20, 50, 1000 o 5000 o medio millón de miembros. No, sino que tú puedas ser equipado con la eficacia que viene de lo alto para poder agradar al Padre. Y ese poder real, no emocional, no solo a partir del don o los dones de hablar en lengua o de administrar sanidad, o que cuando hables tomen decisiones de fe varias personas a las cuales le va a costar seguir a Cristo. A veces el evangelista se jacta de haber sacado muchas conversiones, pero un convertido es aquel que sigue a Cristo, no aquel que levanta su mano y aunque llora, aunque bien intencionado quiere cambiar su vida, pero sin el poder del Espíritu Santo, orientado a las verdaderas necesidades del alma, que son eternas, puede sostener una persona para ser victoriosa. Entonces, esto del bautismo te insto a ti como discípulo. Si tú quieres ser mi discípulo, pues excelente, para poder entrenarte y guiarte al verdadero maestro que es Yahshua HaMashiach, al cual pertenecen o appartienen tutti quanti sono del Signore. Il Signore benedica tutti quanti sono di là in Italia. E l'amore del Signore per te e per me. E vogliamo bene di qua in Ecuador, Esmeraldas. Shalom per te. Aspettiamo una volta in più tornare a Italia, se il Signore lo permite. Shalom. Una unción fresca, una unción renovada. Es especial Mateo capítulo 4, si no me equivoco, cuando empiezan las cosas extraordinarias en la vida del Mesías. Cuando toma la decisión de obedecer las Escrituras. Él dice, bautízame Juan, porque conviene que se obedezca y se cumpla toda Escritura. Para empezar un ministerio, para un nuevo comienzo, pues
para ello y para ver descender al Espíritu Santo sobre él de forma real y investirlo de poder para después enfrentar la dura tentación en el desierto. Entonces, ¿quién mandó el bautismo? Pues el bautismo lo mandó el Señor Jesucristo. Tenemos ahí en Mateo 28, capítulo 18 al 20. No es una ordenanza humana ni religiosa, es algo que el mismo Mesías, el dueño de todo, ordena a todo ser humano para tener un nuevo comienzo. Tú y yo tenemos que a lo largo de nuestra vida de creyentes o de cristianos o de discípulos, que es lo que el Mesías vino a hacer, un discípulo que sea ungido con poder de obediencia para poder glorificar al Padre y deleitarse en él. Entonces estudia ello y mira que es él que ordena a los discípulos que vayan y bauticen en su nombre para arrepentimiento de pecados, para una conversión. ¿Quiénes deben ser bautizados? Ahí lo dice Marcos 16:16. Primero hay que arrepentirse de los pecados y luego ser bautizados. Hechos 2, versículo 38. Cuando hay que bautizarse o cuando hay que bautizarse, lo más rápido posible. Hay que bautizarse. El etíope eunuco, al encontrarse con Felipe, en Hechos está esa historia, entendió las escrituras, ya entendía que había que bautizarse para tener un nuevo comienzo, que era uno de los pasos principales o fundamentales de ser un hijo de Dios. Entonces le dijo el etíope eunuco a Felipe: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, cuando la persona cree y está firme en ese fervor de la creencia, si hay agua como en esta piscina, hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo. Entonces tú y yo tenemos que obedecer a la palabra. Iban por arrepentimiento. Si sienten un nuevo comienzo, un arrepentimiento, deben de ser bautizados. Iban a Juan y los bautizaba, aunque él les aclaraba qué significaba y por qué causa debieran bautizarse. ¿Cómo se hace el bautismo? ¿Por inmersión, sumersión? Depende. Si una persona que está enferma, está postrada y quiere bautizarse, pues puedes hacerlo con una jarra de agua y echarle, porque lo importante es la obediencia a partir de ello. Si es una piscina o es en el mar o es en el río. Lo que importa es la obediencia y el significado que tiene. Pero más valioso sería si el pastor, profeta, apóstol, evangelista, misionero, líder, lo lleva a bautizarse y pueden orar, clamar, para que en ese momento, cuando la persona salga del agua, pueda ser investido de poder de lo alto. El Espíritu Santo venga sobre la persona. Mira que vino sobre Cristo y no habló en lenguas Cristo. Porque a veces queremos encasillar. Lo que da testimonio que una persona nacido de nuevo es el aborrecer el pecado, el escoger el camino del Mesías y andar por esa senda, luchar. Cuando se cae, se levanta, llora, se quebranta, suplica nuevas fuerzas para volver a enfrentar ese pecado y vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces es importantísimo eso, que tú puedas clamar como líder y puedas conducirte a ello, que si te vas a bautizar, pedirle, y si no has sentido ese fuego que viene de lo alto y te inviste de poder de obediencia, deleitosa a la palabra escrita, lo que específicamente Dios quiere que tú obedezcas para que desates bendición. Entonces y solo entonces el bautismo es eficaz. ¿Deben de ser bautizados los niños? Bueno, no, porque no hay conciencia. Si hay un niño que entiende de 7, 8 años y quiere ser bautizado y entiende el perdón de pecado, pues es mi consejo, mi sugerencia. Si él quiere y entiende ello, que ya mentir es pecado, robar es pecado, deshonrar o irrespetar a los padres es pecado, y él quiere pues y entiende eso, bautízalo. De ahí tiene que ser entrenado y equipado para ser presentado a la congregación de los discípulos a los 12 años como hijo
del Eterno. Antes como hijo de la ley. A los 12 años el Mesías fue presentado. Y tú puedes presentarlo como hijo del Eterno. Equiparlo y entrenarlos tempranamente a los jóvenes para que prediquen y comparten la palabra antes que sean atraídos por las drogas, por el sexo, que sean atraídos por placeres de este mundo o por grupos delictivos. Entrénalos, mira el potencial temprano que hay en varios niños que son elegidos y escogidos para recibir un entrenamiento diferente, así como Cristo separó a sus discípulos. Hay niños, adolescentes y preadolescentes que necesitan de un tiempo especial en tu casa o antes de todo el servicio. Equípalos tempranamente para que sirvan al Eterno, ya sea en la alabanza, en la adoración, en servicios varios en la iglesia. Equípalos y entrénalos. Trabajo en casa. Después, tú revisa todos los temas que hay en las Escrituras acerca del bautismo para que puedas vivirlo y experimentarlo. En aguas refrescantes esperamos que tú seas bautizado. Y si tú quieres, si no has sido bautizado y no tienes una congregación, pues ven y vívelo aquí en Tonsupa, en este lugar, en el Hotel Esmeraldas. Así que ahí tenemos esa palabra preciosa, el bautismo. También tenemos otra que quiero compartirte, la lección 18 también, es viviendo las tentaciones parte 1. Decidir cada día andar en santidad es apartarse de todo mal. Tú y yo lo intenté religiosamente muchas veces cortar con varios pecados y con varias situaciones que no estaban bien. La mentira, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la jactancia, son cosas terribles. El resentimiento, el rechazo, el menosprecio es igual de destructivo delante de Dios que el adulterio, la fornicación, la borrachera, el crimen, el robo, el atraco, la violación. Dios no hace excepción de pecados grandes o pequeños. Y a veces los religiosos caemos en criticar, cuestionar o menospreciar a otros líderes o congregaciones porque no visten o andan o predican como nosotros. El vencer la tentación. Tú como discípulo, como formador de otros discípulos, tienes que tener bien claro esta parte fundamental. El ser santo es parte de ir cortando con el pecado, el alcanzar progresivamente la santidad, el ser apartado para un propósito específico del Eterno. Es sumamente importante. La santidad, la santificación, el ser santo son términos que todo discípulo del Señor debe estudiarlos para poder entenderlos y saber que es en cuanto a el desarrollo de los músculos de la obediencia espiritual que tú y yo vamos a poder crecer, avanzar en este caminar preciosísimo que el Eterno nos brinda. Así que para ir avanzando, la voluntad de Dios es que seamos santos. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7. ¿Cómo vivimos o cómo vivíamos a diario esa experiencia de santificación? ¿Cómo viviremos a diario esa experiencia de santificación? Tienes que tomar decisiones, entender por las Escrituras todo lo que el Mesías quiere que obedezcamos, que nos apartemos sin duda, pero hay áreas donde no vas a poder apartarte si no entiendes que lo necesitas por ti, por tu familia y para agradar al Eterno, para que las promesas y las bendiciones proféticas que Él tiene para tu vida y para mi vida se cumplan y no solo queden en el ámbito o en la atmósfera emocional que vivimos a veces cuando estamos dentro de un círculo religioso o de una predicación cargada de emocionalismo, bien intencionada, pero que cuando vuelves a tu casa no es real o te frustras porque no se cumple. No se cumple por la escasez de la obediencia y porque quizás el profeta bien intencionado y emocional te declara la palabra, pero fuera de la unción
y del poder que autoriza a Dios para bendecir a otros. No engañemos y no creemos falsas expectativas, porque por eso mucha gente abandona la iglesia. Entonces, es menester considerar esto. ¿Podemos nosotros apartarnos de todo mal? Sí y no. Sí, porque hay cosas que sí podemos hacer humanamente, y no porque hay otras que solo el poder y solo el poder del Espíritu Santo, el poder del Padre en tu vida y el poder del Hijo podrán facultarte para tener grandes victorias frente al pecado y frente a enemigos de este mundo, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad, contra los cuales no podemos luchar, sino que luchan y pelean los ángeles, como lucharon por el cuerpo de Moisés. A ellos les toca a ellos. Nunca va a venir a su vida una tentación que no pueda resistir. Dios siempre le va a dar una salida para soportar. Él le asegura una salida para apartarse de todo mal y crecer en una maravillosa relación con el Abba, con el Eterno. Para estudiar Hechos 4, 15 al 17. Y también, pues, 1 de Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Eterno, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Aplicación. Es necesario apartarnos, cuidarnos, para poder agradar al Eterno en todas las cosas que Él tiene preparado para tu vida y para mi vida, sin lugar a duda. Quiero declarar palabra profética sobre tu vida que esté sujeta a la obediencia de los mandamientos. Empezando por Deuteronomio 28, 13. Dice que estas bendiciones vendrán sobre ti. Deuteronomio 28. Pero es a causa de la obediencia, dice el versículo 1. Profetizo que tú nunca más serás cola, sino cabeza, a causa de la obediencia que el Espíritu Santo engendra en ti y en mí, y que si otros siguen tu caminar, entonces es a causa de la gracia preciosa que Dios ha puesto en ti. Profetizo que tú obedeces la palabra del Eterno con sobriedad, con entendimiento y inteligencia. Las riquezas que tiene declarada la palabra en Proverbios 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son la paga, la remuneración del respeto al Eterno y de la humildad. Si tú y yo, no importando el rango o el nivel, reconocemos nuestras profundas necesidades y pobreza espiritual, que la mayoría de lo que tenemos es emocionalismo y no realismo, y aceptamos eso y pedimos perdón al Eterno y al Espíritu Santo por autoengañarnos y engañar a otros y presumir más de lo que realmente somos en la fe. Es nuestra responsabilidad declarar palabra profética, pero que esté sujeta a las Escrituras. Y sin obediencia, si eres un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, y no cumples con tu deber en el hogar, en la casa, y odias a personas, y rechazas, y criticas y murmuras y cuestionas a otros, jamás verás una palabra profética cumplirse con certeza en tu vida y en la mía. Recuerda la palabra profética de Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la paga del respeto, del temor a los mandamientos del Eterno y la humildad. Muchos serán quebrantados como barro, como vasija, por el orgullo. Que el Espíritu Santo te revele toda área de orgullo y que te vista de humildad, para que toda riqueza como discípula y discípula de este tercer milenio se cumplan en tu vida. Que tengas una unción fresca,
Que venga la presencia y la gracia del Eterno sobre tu vida y que recibas sanidad emocional y espiritual. Shalom, discípulos del Eterno. Oren y pidan al Padre que puedan ser ungidos con la misma unción que fueron los discípulos y que te otorgue la dicha de discipular a muchos en este camino. Que se derramen los dones del Espíritu Santo. Cada iglesia y cada congregación de Esmeraldas, Ecuador y el mundo entero. Que los discípulos de esta nueva generación experimenten amor y unidad, cual nunca lo ha habido ni lo habrá en otros tiempos, a causa de una amorosa obediencia a las ordenanzas y mandamientos del Mesías. Entonces y solo entonces podremos pedir lo que querramos conforme a la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Y así será hecho. Te amo con el amor de Cristo y que este fin de semana y que la vida que tengas a partir de este día pueda ser fructífera y extraordinaria para la gloria del Padre. Shalom, discípulos del Eterno.